Buenas tardes, mis hermanos, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, nuestra iglesia, aquella que nos regaló el Señor, este prado, este rebaño, nosotros sus ovejas de este prado, aquí en Lanzarote, nos volvemos a reunir por el poder de nuestro Señor y por su misericordia, para juntos alabarle, porque su palabra dice en el Salmo 33, alegraos justos en el Señor nuestro Dios, en los íntegros, dice, es hermosa la alabanza. No somos perfectos, pero sí íntegros, porque Él nos ha justificado y su sello hace que nosotros tengamos ese sello de la integridad. Por lo tanto, su palabra dice en este salmo, aclamad al Señor con arpa, es decir, con todos los instrumentos, a cantarle con salterio y decacordio, y cantarle un cántico nuevo, y hacerlo bien tañendo con júbilo, porque también recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Con este sentir bíblico, queremos invitarnos en esta tarde a que juntos alabemos y adoremos a nuestro Señor, adorándole por medio de la alabanza, adorándole también por medio de la oración, adorándole también por medio de la predicación de su palabra que en esta tarde se nos enseña. Y pedimos por ella, nuestro hermano Jesús en esta tarde la trae, él continuando con esa serie de la disciplina en la iglesia, la reflexión sobre la disciplina. Bendeciremos al Señor, pero también nos gozaremos en Él, porque nos conduce hasta la casa del Señor. Y cuando lo hacemos en este tiempo de la pandemia, de esta manera telemática, queremos seguirnos congregando en el culto de la tarde, porque así lo ha tenido nuestra iglesia, cultos en la mañana y en la tarde, en un día como hoy, en el día del Señor, porque en el día del Señor, el Señor resucitó. En el día del Señor nosotros recordamos siempre que en Él hay poder y hay victoria. Por eso, mis hermanos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar esta tarde por medio de la oración. Padre Celestial, queremos orar a ti, Señor, por medio de la oración, Señor, porque en ella reconocemos que tú nos hablas y que nosotros te hablamos, Señor. En ella reconocemos que hay una relación muy especial y queremos reconocer por medio de la oración nuestra dependencia a ti, Señor. Y en la oración decirte que te adoramos y que te exaltamos, que queremos darte todo el honor y toda la gloria y toda la honra. Gracias, oh Dios Santo, porque perdonas nuestros pecados, porque los hemos confesado ante ti y delante de ti, Señor. Gracias porque con un corazón purificado podemos los hermanos reunidos, Señor, en esta tarde, juntos, Señor, para cantar salmos, himnos, un cántico nuevo. Y también decirte por medio de la oración cuánto te amamos y cuánto te necesitamos. Y cuánto, Señor, somos escuchados por ti. Y también, Señor, en este culto podemos honrar y orar diciéndote, Señor, gracias por tu palabra que va a ser predicada y nosotros vamos a ser predicados por ti, oh Dios Santo. Bendice al hermano que la trae en esta tarde, nuestro hermano Jesús. Y bendice, Señor, a tu iglesia que te escucha. Gracias, Señor, porque todo lo que hacemos lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te decimos amén. Gloria y alabanza sean a nuestro Dios. Amén. Gozo encontrar
celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. Yo le alabaré porque Él ha hecho grandes cosas. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada a mí se fue a poner y supe que me amaba, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de
desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Cuando miro tu gran santidad, la grandeza que en ti está, todas mis dudas se desvanecen al tener tu luz, descubriendo toda la alegría de vivir haciendo tu voluntad. Todas mis sombras se desvanecen al tener tu luz. Te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte solo a ti. Te adoro a ti.
Cuando miro tu gran santidad, la belleza que en ti está, todas mis dudas se desvanecen al tener tu luz. Cuando alcanzo a oír lo que me dices y contemplo cómo vives en mí, aunque todo el mundo se pare, yo te adoraré. Te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte solo a ti. Te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte a ti. Buenas tardes, mis queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones acerca de la disciplina bíblica. Hemos tenido un largo tiempo hablando de este tema. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de la disciplina en la iglesia, ¿vale? En la casa de Dios. Y esta parte la he dividido en dos trozos que espero poder dar, si no hoy, pues en otro día, todo completo. Vamos a irlo tomando despacio, vamos a irlo tomando de una manera tranquila. La última semana que yo participé y compartí la palabra, hablábamos acerca de por qué es necesaria la disciplina en la iglesia y veíamos que era básicamente por tres bloques fundamentales, y el primero era que Dios es santo, el segundo era que Cristo es la autoridad en su casa, y el tercero era que el pecado era causa de que hubiese disciplina también. Y hoy vamos a reflexionar acerca de los propósitos de la iglesia en cuestión de disciplina. Cuando nosotros hablamos de disciplina en la iglesia, tenemos que entender que la disciplina en la iglesia es necesaria y es un mandato. Es decir, no podemos sacar de la bolsa la disciplina de la iglesia y decir, no, esto no me interesa dentro de mi vida cristiana. Cuando nosotros cuando nosotros hemos elegido seguir a Cristo, cuando hemos dicho sí al Señor de señores, al Rey de reyes, cuando hemos venido humillados delante de su presencia a pedirle perdón y a pedirle que nos restaure y que nos haga hijos suyos, y por esa razón el Señor nos hace adopción, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y el ser familia de Dios, el ser parte de la familia de Dios, conlleva a responsabilidades, derechos, pero también obligaciones. Cuando nosotros hablamos de disciplina en la iglesia, tenemos que entender que la iglesia está llamada a esa responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad de impartir disciplina a la congregación. Y la congregación está obligada por responsabilidad a aceptar esa disciplina cuando la disciplina está basada en la palabra de Dios. Recordemos que la disciplina, el ejercicio de la disciplina, el pleno derecho de la disciplina es solo de Dios, ¿vale? Pero Dios delega a su iglesia que desarrolle la misma disciplina a la congregación. Es decir, que si la iglesia, si el liderazgo de la iglesia, si el predicador, si el que te enseña, si el maestro de la palabra te enseña algo que no está en la palabra de Dios, deséchalo. Pero si la disciplina, si lo que se te está enseñando a la iglesia es correspondiente a la palabra de Dios, hermano, no es la persona que se sube al púlpito la que te está enseñando algo diferente.
Es Dios quien te está enseñando, es Dios quien te está disciplinando, y las personas y la iglesia son la herramienta de Dios, escogidas por Él, instituidas por Él, para que esto se pueda desarrollar. Por lo tanto, la disciplina es función también de la iglesia, es función de cada uno de nosotros como persona, es función de cada uno de nosotros como cabezas de familia, es función de cada uno de los miembros que correspondan a las autoridades civiles de este mundo, aunque lo estén haciendo mal. Es función de la iglesia de Dios también, de sus dirigentes, de quienes están al cargo de la grey local, en este caso Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Como decía, cuando hablamos de disciplina en la iglesia, la primera palabra que nos tiene que venir a la cabeza es orden. ¿Por qué hay disciplina en la iglesia? Por el orden. Por causa de lo que habíamos visto anteriormente acerca de que porque Dios es santo, porque Cristo es la autoridad en su casa y por culpa del pecado existe la disciplina para que todo eso esté en orden, bajo control. Esa es la razón que tenemos que pensar. Y cuando hablamos de eso, el orden, hablamos del orden en la familia de Dios y el orden en la casa de Dios. En la familia de Dios porque somos familia, porque cuando aceptamos a Cristo pasamos a formar parte de la familia espiritual de Dios. Y en la casa de Dios porque el lugar donde nos congregamos, aunque solo es un edificio, es un lugar que tiene mucho que respetarse por causa del testimonio que le estamos dando al mundo. Y por lo tanto se merece también que allí haya orden. Y obviamente lo hay, porque vemos cómo es el culto, vemos cómo es la disciplina allí, vemos cómo hay que hacer las cosas. Ahora con el tema del confinamiento y de ahora de la nueva normalidad, vemos todas las normas que hay de mascarillas, de no poder ir al baño, de tantas cosas, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos eso en la iglesia, estamos viendo orden, estamos viendo disciplina, estamos viendo que se está cumpliendo el propósito, uno de los propósitos de Dios y de la iglesia. Cuando hablamos de este orden, tenemos que entender que no puede evadirse, no se puede excluir de nuestra vida, no podemos sacarlo y esta parte no me interesa, yo sigo a Dios, pero no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. No podemos hacer esto. Es antibíblico hacer lo que nos dé la gana en la familia de Dios y en la casa de Dios. Jueces capítulo 21, versículo 25 nos dice que en aquellos días Israel no tenía rey y que cada uno hacía lo que le parecía correcto según sus propios criterios. Fíjense que esto es una actitud de rebeldía, es una actitud de dejadez, es una actitud de hago lo que me da la gana. Esto no puede pasar en el pueblo de Dios, esto no puede pasar en la iglesia. Por lo tanto es necesario disciplina. Y hermanos, cuando hablamos de disciplina, hablamos de responsabilidad. Y quiero compartirle 7 responsabilidades que como iglesia tenemos. En la iglesia tenemos, podríamos hablar de muchas más, pero 7 responsabilidades tenemos como iglesia. La primera es la de recibir a todo creyente. Es nuestro deber, como hijos de Dios y como iglesia, recibir a todo aquel creyente que entra nuevo a la familia de Dios, porque es nuestra responsabilidad, sobre todo si ha creído en nuestra iglesia. Pero si viene de otra iglesia o si ha viajado y ha creído en el Señor en otro lugar y viene, es nuestro deber recibir a todo creyente. Cuando hablamos de recibir, hablamos de ayudarlo, hablamos de apoyarlo, hablamos de instruirlo, hablamos de disciplina. Hablamos de que tenemos una responsabilidad para con esa persona nueva o no nueva. Porque también puede pasar que venga algún creyente, y nos ha pasado, que no se ha criado en la iglesia, pero es creyente y necesita ser acogido, recibido por la iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 7 nos dice Pablo: por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Esta es la nueva versión
la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Por si ven alguna diferencia en la traducción. Pablo nos está diciendo que tenemos la obligación de recibirnos. Tenemos la obligación de hacerlo porque Cristo lo hizo primero, porque el Señor Jesucristo nos aceptó, porque el Señor Jesucristo vino por nosotros, por todos nosotros. La segunda responsabilidad es la de retener toda sana doctrina. Es necesario que la disciplina sea retenida. Es necesario que no seamos como esos hermanos que solo bebían leche y que ya tenían tiempo de estar comiendo sólido. No podemos vivir siempre como bebés espirituales. Tenemos que retener. Cuando hablamos de retener, y por ejemplo, si nos vamos a la vida de los niños retienen los alimentos de una manera tremenda y los aprovechan de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque se están desarrollando, porque están en ese tiempo óptimo para desarrollarse. Hermanos, cuando hablamos de vidas espirituales, siempre estamos en crecimiento, siempre estamos en desarrollo, siempre estamos con necesidad de crecer, de aumentar. Por lo tanto, debemos retener lo que recibimos, ya sea en nuestros devocionales diarios, ya sea en el discipulado de la iglesia, ya sea en las predicaciones, ya sea en los cultos de oración, ya sea como sea. Pero debemos retener toda sana doctrina. No podemos estar continuamente recibiendo las mismas enseñanzas. Debemos de retenerlas. Y cuando hablo de retenerlas, hablo de practicarlas. Hablo de tenemos que coger lo que estamos estudiando, lo que nos están enseñando, y tenemos que ponerlo por obra en nuestras vidas. Necesitamos retener toda sana doctrina. Cuando no lo hacemos, estamos incurriendo en una falta que nos traerá problemas en la eternidad. Apocalipsis 3:11 nos dice el Señor Jesús: yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y ahora te dice una advertencia: aférrate a lo que tienes. Cuando te dice aférrate a lo que tienes, te está diciendo retén la sana doctrina. Retén lo que has aprendido. Practica lo que te han enseñado. Ejercítate en la piedad. Practica la fe que profesas. Pon en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Y dice: para que nadie te quite tu corona, no tu salvación. La salvación es por gracia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la corona, es el premio, es el galardón, es el bien buen siervo fiel. Esa es la consecuencia. Retengamos toda sana doctrina, practiquemos lo que estamos aprendiendo, seamos sensatos y adquiramos sabiduría. Recordemos lo que aprendemos. Recordar toda buena enseñanza es otra de nuestras responsabilidades, hermanos, porque si nos ponemos a pensar en lo que se predicó hace 3 domingos, quizás lo más probable es que ninguno recordemos exactamente qué fue lo que se predicó. Necesitamos recordar. Por eso apuntamos, por eso tenemos luego en casa el deber, si me apuran, hermanos, el deber de abrir nuestras Biblias y de decir, bueno, a ver, ¿qué ha dicho el hermano Jesús, el pastor Ricardo, el anciano Elkin, cuando han predicado? Han hablado de Hebreos, o han hablado de Corintios, o han hablado de Tesalonicenses. Vamos a abrir la Biblia, vamos a escudriñar, vamos a comprobar, vamos a refrescar, vamos a recordar las buenas enseñanzas. ¿Por qué? Porque se nos van a olvidar. Porque el afán de la vida, porque nuestras preocupaciones y nuestros quehaceres diarios no nos van a permitir estar conectados al 100%, 24 horas al día a la palabra de Dios. Y por eso necesitamos refrescarnos. Por eso debemos de recordar toda buena enseñanza. Pedro se lo decía a la iglesia en su tiempo de ejecución, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pedro le dice a la iglesia que por tanto siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó.
Porque Pedro sabía que la iglesia tiene ese problema, que tendemos a olvidar lo que hemos recibido. Por esa razón Pedro escribe la carta. Por esa razón Pedro dice lo que dice en el versículo 12. Porque es necesario que recordemos toda buena enseñanza. Otra responsabilidad que tenemos, hermanos, es reflexionar sobre todo lo que conviene. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice Pablo, allí en Primera de Corintios 6, 12, ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y ese es el problema que tenemos con el pecado. El pecado tiene el poder de enseñorearse de nosotros. Tiene el poder de dominar las personalidades. Tiene el poder de hacernos esclavos. Esclavos de muchas cosas. Esclavos del alcohol, esclavos del tabaco, esclavos de las drogas, esclavos de la pornografía, esclavos de cuántas cosas, hermanos. Esclavos de la envidia, esclavos de la desobediencia, esclavos de la rebeldía, esclavos de las malas palabras, de los malos pensamientos, de la crítica, tantas cosas. Tenemos que mirar lo que nos conviene, tenemos que tener en cuenta que es una fina línea la que separa de pecar, de que el pecado se enseñoree de nosotros. No es que no vayamos a pecar nunca, es que no debemos dejar que el pecado sea el Señor de nuestras vidas. No nos va a quitar la salvación, pero sí nos va a quitar el gozo. Sí nos va a apartar del servicio. Sí puede provocar incluso que el Señor nos mande alguna reprimenda de cualquier forma, carácter físico, carácter circunstancial, tantas cosas que pueden ocurrir. También va a ocurrir que vamos a recibir el necesario proceso disciplinario en la iglesia. Porque, hermanos, insisto, la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinar. Y si hay algo que hemos hecho mal, la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. El hermano líder de jóvenes está en pecado porque está, porque está traficando con dinero. Pues disciplina para ese hermano. Exhortación, reprensión, disciplina. Pero no pensemos que la disciplina se trata solo de castigar, exhortar. Porque más del 50% de la disciplina se centra en la enseñanza, se centra en el entrenamiento, se centra en el discipulado. La disciplina, más del 50%, se centra en aprender, en enseñarnos, en recibir, en recordar toda buena palabra. Hermanos, y cuando eso ocurre, cuando alguien cae en una falta, el rechazo a esa falta, a ese libertinaje, debe de ser total. No podemos caer en el, pobre hermano. Sí, pobre hermano, pero no pobre hermano, siga haciéndolo. No pasa nada, todos somos pecadores. No. Lleva un proceso. Lleva una disciplina. Lleva un tiempo. Y obviamente queremos que el hermano se restaure. Claro que sí, el hermano o la hermana. Pero el rechazo a lo que hacen o lo que hicieron tiene que ser total. Y no solo por la dirección de la iglesia, sino por todos los hermanos. ¿Por qué? Por la siguiente responsabilidad que vamos a hablar. Rechazar toda mala doctrina. Rechazar toda mala doctrina. ¿Por qué? Porque si el hermano está llevando una doctrina en su vida, la que sea, que no va acorde a la voluntad de Dios, nosotros no podemos apoyar eso. Si hay algún hermano
que ahora, yo qué sé, por ejemplo, de repente empieza a decir que fumar no es pecado, o que alcoholizarse no es pecado, o que drogarse no es pecado, porque usa las drogas por fines terapéuticos medicinales. Hermanos, eso no lo podemos apoyar. O más grave, empezamos a hablar acerca de, como aquí, en estos versículos de 2 de Juan, versículos 7 al 11, que hablan acerca de que habían algunos hermanos que decían, bueno, hermanos, entre comillas, habían algunas personas que decían que Jesús no había venido en cuerpo humano. Eso es una doctrina diabólica, porque todos sabemos que el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero en este caso, bueno, ocurría esto, pues cuando estas cosas ocurren, Juan, el apóstol Juan, nos pone límites al apoyo a estas personas. Porque cuando una persona se desvía de esa manera y no siente el arrepentimiento ni aún con la exhortación, es una señal de que posiblemente ese hermano nunca fuera un hermano. ¿Me entendéis? Es como si nunca hubiese nacido de nuevo. Quizás porque no ha recibido la doctrina adecuada, la disciplina adecuada, porque a lo mejor no ha recibido la enseñanza exacta, sana, fiel de la palabra de Dios, la verdadera. Pero Dios es maravilloso y puede obrar. El Espíritu Santo llama a los corazones de aquellos que están equivocados. Gloria a Dios si hay algún hermano o alguna hermana que venía con una mala doctrina y cambió a la sana doctrina. Gracias a Dios si ha habido algún hermano que ha llegado a la iglesia y ha ocurrido de esa manera. El apóstol Juan nos habla en este pasaje de que cualquiera que apoye a esas personas se hace cómplice de sus acciones, hermano. O sea, no solamente va a ser consecuencias para esa persona, sino para todos aquellos que apoyen a ese hermano o a esa hermana que lo está haciendo mal. Dice que incluso que ni les invitemos a nuestras casas. Es decir, que no tengamos comunión con ellos. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio de que el pecado leuda la masa. Cuidado con los hermanos que no están siguiendo sana doctrina. Podemos tener muchas amistades de otras iglesias por causas las que sean y tenemos una comunión con ellos. Cuidado, porque a veces esa comunión puede hacer que el pecado leude la masa y que nos lleven por viento de doctrinas que no convienen. Ojo también con lo que vemos en internet, hermano. Sigamos la sana doctrina, sigamos la enseñanza que nos imparten en nuestra iglesia local, que no es poca, amén, y muchas veces no la estamos apreciando, sobre todo cuando hablamos del tema del discipulado o en el culto de oración, amén. Estemos perseverando en la doctrina, en la sana doctrina de nuestra iglesia. Hermanos, la lealtad suprema a Dios y a su palabra es lo que debe de caracterizar la conducta de todos los creyentes. O sea, no podemos dejar de ser leales a la palabra de Dios por amor a alguien, a un hermano o una hermana, no. Tenemos que ser fieles por encima de todo a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, reprimir toda mala conducta es una responsabilidad de la iglesia y esta veces nos cuesta muchísimo porque apreciamos al hermano, apreciamos a la hermana y nos da corte o nos da cosa que reciban esa reprensión por su mala conducta. Quiero poner un ejemplo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 15, pero voy a centrarme en el versículo 7, en el versículo 14 y en el versículo 15. Voy a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y versículos 14 al 15. Dice así: Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando les visitamos a ustedes. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Hermanos, basándonos en que nuestra conducta tiene que basarse en la imitación a nuestro Señor, nosotros tenemos que reprender toda conducta desordenada. No importa lo amigos que seamos, no importa lo bien que nos llevemos, no importa si somos familia carnal. Tenemos que reprender toda mala conducta.
Y este acto, hermanos, es recíproco. Es decir, tenemos que tener la suficiente humildad y mansedumbre para recibir nosotros cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Dice para que sienta vergüenza. Eso quiere decir para que se arrepientan. Porque a veces, si no hacemos esto, la persona sigue haciéndolo y no lo ve mal, aunque se lo hayan dicho. Pero cuando hay una reprensión de esa manera, entonces, para vergüenza, entonces esa persona tiene que ir al arrepentimiento. No se nos indica hacerle daño, no se nos indica ponerlos en escarnio, no se nos implica humillarlos, no, ni mucho menos. En amor. Recuerden que toda la disciplina está en el marco del amor de Dios, ¿vale? En el amor de Dios. No en la permisividad, no. En el amor de Dios. En aquel amor que busca lo mejor para nosotros, aunque no lo queramos, aunque nos duela y aunque no lo entendamos. Amén. Recordemos eso ante todo. No se nos dice que hagamos daño ni que lo pongamos por escarnio, pero sí se nos dice que implantemos la disciplina. Y esa disciplina se basa en la comunión. Pues no hay comunión con ellos. Entonces ya allí, ese hermano, esa hermana, en la vergüenza de su acto, deberá venir a Dios primeramente en arrepentimiento y luego a la persona a la que haya fallado o a la congregación, dependiendo de la circunstancia en la que el hermano se vea envuelto o la hermana se vea envuelta. Hermanos, reprimir toda mala conducta y por último, la última, y ya lo dejamos aquí, restaurar a todo el que muestra arrepentimiento verdadero. Y siempre me encanta este versículo para enseñar esto. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8 dicen: No obstante, ahora es el tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Este hermano que había cometido una falta se había arrepentido. Y nuestro deber, cuando esto ocurre, cuando el arrepentimiento es verdadero, es restaurar al hermano caído, levantarlo, darle un abrazo en el amor de Dios y restablecerlo. ¿Por qué? Porque ha habido un arrepentimiento sincero. Todo lo contrario a cuando hay una mala conducta que no quiere ser reconducida. En este caso es al revés. La mala conducta se ha reconducido, por lo tanto hay que restaurarlo. Y todo tiene que ser en una correcta actitud de amor, no con rencor, no con menosprecio. Porque a veces ocurre que un hermano se arrepiente, bueno, no pasa nada, vale, también, pero luego hay un cierto rencor que se queda en los hermanos y hermanas, y eso parece como que arrastra a este pobrecito hermano o hermana que ha caído, pero que se ha arrepentido, pero parece que este rencor sigue, lo siente, lo palpa, porque hay en nosotros un rencor y un menosprecio a esa persona por lo que hizo. Pero no estamos llamados a guardar rencor, hermanos. Recuerden que un verdadero creyente no puede albergar mal contra su hermano, pues ya no sería un verdadero reflejo de Cristo. Recordemos que Jesús fue crucificado, pero sin embargo su actitud no fue ni de rencor ni de menosprecio, fue de amor. De tal manera nos amó que se entregó a sí mismo para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, siempre en el marco del amor, no de la permisividad, del amor. Y bueno, hermanos, pues estas 7 responsabilidades tienen que servirnos. Estas que hemos dicho las voy a recordar. Primero, recibir a todo creyente. Segundo, retener toda sana doctrina. Tercero, recordar toda buena enseñanza. Cuarto, reflexionar sobre lo que conviene. 5, rechazar toda mala doctrina. 6, reprimir toda mala conducta. Y 7, restaurar a todo el que muestra arrepentimiento verdadero. Estas 7 responsabilidades que he nombrado hoy nos tienen que servir para recordarnos que la palabra disciplina incluye mucho más que corregir y castigar. ¿Me entienden por dónde voy? Porque más del 50% de la disciplina bíblica se centra en la enseñanza, en el entrenamiento, en la formación. En la formación espiritual de cada uno de los individuos que conforman la iglesia de Dios para fomentar el crecimiento y la madurez de la iglesia.
Es necesario que estas responsabilidades nos hagan reflexionar acerca de que la disciplina no es en, a ver, has hecho esto mal, toma castigo. ¿Ya te arrepentiste? Toma, vuelve. ¿Has hecho mal? Castigo. Vuelve. No, no se trata de eso. Castigo, reprensión, perdón, no. Es mucho más allá. Se trata de enseñar, se trata de aprender, se trata de formar, de entrenarnos. Se trata de crecer espiritualmente y de llegar a una madurez juntos, una madurez cristiana. No debemos delimitar la palabra disciplina a solamente castigar. Porque cuando hagamos eso, la iglesia va a ir mal. La disciplina en la iglesia se va a ejercer mal. Tampoco quiere decir que no lo haya, porque es parte de la definición de disciplina. Por lo tanto, no solamente es enseñar y educar, sino también es corregir y castigar. Pero no podemos centrarnos ni en una cosa ni en otra, porque todo va junto y todo se lleva según sus tiempos. Vaya, no quiere decir que porque no podemos reprender y castigar, ya no hay reprensión ni castigo. No, 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 no. Sí hay reprensión y sí hay castigo, pero primeramente hay una educación y un entrenamiento. Una formación y un crecimiento y favorecer lo que es la madurez espiritual. Pero cuando esto no quiere o no puede ser porque el hermano no se presta, no se somete a la disciplina, entonces ahí ya puede haber castigo y puede haber reprensión. Claro que sí, porque es parte. Pero no cambiemos las cosas de sitio. La disciplina preventiva hay que utilizarla antes que la correctiva. No podemos corregir y luego prevenir. Para prevenir, primero hay que enseñar. Y eso es la preventiva. La disciplina preventiva es enseñar. Y cuando la enseñanza se adquiere pero no se hace, entonces se hace la correctiva. La disciplina correctiva. Recordemos el fragmento, no sé si se acuerdan, la primera vez que yo prediqué acerca de este tema, el primer día que hablé de esto, les leí el fragmento de una historia que se llama El progreso del peregrino, en el cual los caminantes, los peregrinos, habían recibido instrucciones acerca del camino de parte de los pastores que estaban en el monte, y cuando llegaron y no hicieron lo correcto, cuando el ángel los rescató, les preguntó el ángel, ¿han recibido ustedes enseñanza? Y ellos dijeron, sí, recibimos enseñanza, pero no nos dimos cuenta, no nos acordamos, no lo hicimos. Y entonces el ángel ejerció la disciplina correctiva. Pero ellos ya habían recibido antes la preventiva. ¿Ven? Ese orden es el que tenemos que tener siempre en la mente. Hermanos, cuando nosotros aplicamos la disciplina correctiva en la iglesia, a veces hay que verla como también disciplina preventiva. Me explico. Cuando nosotros atajamos un problema que está ocurriendo en la iglesia, vamos a poner el caso típico de inmoralidad dentro de la iglesia, cuando nosotros atajamos ese problema de raíz, la iglesia, el resto de la congregación, lo va a ver como preventivo. Es decir, para que los demás teman, dice Primera de Timoteo 5:20. Es decir, ejerzamos la disciplina correctiva en la iglesia con amor, pero para que los demás hermanos y hermanas vean que está mal y que teman de que la disciplina en la iglesia se ejerce. Esa es el otro enfoque en el que podemos ver estas dos disciplinas, correctiva y preventiva. Cuando nosotros corregimos en la iglesia, ya ha habido una preventiva, pero esta corrección que hemos hecho en la iglesia puede llevar a otros hermanos a que sea preventiva para que no lo hagan los demás. Por esa razón, la disciplina es necesaria en la iglesia para que el pecado no leude a la congregación, para que los demás no hagan lo mismo, para que no veamos que se puede hacer todo, para que no veamos que todo está permitido, para que no veamos que el pecado se admite en la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver la próxima vez, si Dios quiere, los 5 propósitos de la disciplina en la iglesia. Hemos visto las 7 responsabilidades de la iglesia con respecto a la disciplina, y la próxima vez que nos veamos veremos los 5 propósitos de la disciplina en la iglesia. Hermanos, espero que no haya sido muy cansado. He intentado aguantar 30 minutos, me he pasado un poquito, pero bueno, que el Señor les bendiga, que les cuide y que sigamos creciendo en disciplina bíblica para nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Mi
Mis amados hermanos, hemos tenido un tiempo muy especial donde hemos disfrutado de la alabanza, hemos disfrutado de la predicación de la palabra, siendo enseñados por ella, y queremos en esta tarde pues despedirnos en oración y pedirle al Señor que hasta que Él vuelva, pues vuelva a reunirnos, Señor, en la iglesia, y especialmente en este culto de la tarde, porque hemos disfrutado eso, nos hemos alegrado, nosotros los justos, porque Él nos ha justificado en el Señor nuestro Dios, como dice el Salmo 33, porque en los íntegros es hermosa la alabanza, y de verdad que ha sido muy hermosa. Lo hemos aclamado con un cántico nuevo y especial, con los instrumentos, de esta forma y en esta manera, congregados. Lo hemos hecho bien, porque lo hemos hecho humillados delante del Señor, y lo hemos hecho con alegría. Y también porque recta es la palabra de nuestro Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad, porque el que es fiel y justo ha estado con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, pues que el Señor nos bendiga en ese regreso a nuestros hogares, a nuestra casa. Como iglesia nos congregamos en el nombre del Señor y damos las gracias en esta tarde. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, muchas gracias, oh Dios Santo, porque nos has permitido congregarnos de nuevo. Señor, eres grande, maravilloso y hermoso. Eres Salvador, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado, y yo le adoraré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado, y yo le adoraré.